Reporte 100. Este día por la tarde, a las 7, en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora, se presenta el libro Lecturas sobre problemas de la democracia en México, coordinado por el rector de esta institución del Colegio de Sonora, Juan Pun Medina. Participan el doctor Sergio Ortiz. El doctor Sergio Ortiz es académico investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y participa Guadalupe Tadei Zavala, la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora, y modera Gabriela García Figueroa, también profesora investigadora del Colegio de Sonora. Y para hablar sobre este libro, hoy se encuentra aquí el doctor Sergio Ortiz. Le agradezco mucho su presencia. Sergio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar contigo y con tu público. ¿Este libro nos va a ayudar a entender al presidente? Nos va a ayudar a entender el presente, no solo al presidente. Hay que despresidencializar la vida pública, porque la vida pública está cruzada por el desencanto democrático. Sí. Si durante la década de los 80s y los 90s depositamos demasiadas expectativas en el cambio democrático, en la llamada transición a la democracia, tomando en cuenta que veníamos de un régimen autoritario de más de 70 años, lo cierto es que cuando arribamos al puerto democrático, pues hemos enfrentado muchos problemas que están asociados con la corrupción, la impunidad, la ausencia de crecimiento, la pobreza, la desigualdad, y bueno, todos estos problemas han derivado en que los ciudadanos expresan malestares, descontento, desafección con respecto a la vida democrática, y el libro del doctor Juan Pun Medina, que hoy se presentará en el Colegio de Sonora, pues es una buena oportunidad precisamente para recapitular algunos de los problemas que está enfrentando la democracia mexicana y eventualmente perfilar algunas posibles soluciones que se plantean en este volumen colectivo. ¿Cuál es el principal problema que tiene la democracia mexicana? Pues mira, yo creo que hay varios problemas que atraviesan, no establecería una prelación de uno solo de ellos. Es difícil que la democracia pueda recrearse, pueda convivir en un marco de pobreza y desigualdad como la nuestra. Sabemos que México es un país profundamente desigual, en donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Es muy difícil crear instituciones, reglas, procedimientos democráticos en un marco de disparidades, de una brecha de riqueza concentrada y de pobreza distribuida. Me parece que en ese sentido la desigualdad pues es una de las agendas pendientes que tendríamos que plantear en nuestro país para que los ciudadanos puedan nuevamente confiar en los valores, las instituciones y las reglas democráticas. Ha habido momentos en la historia reciente de nuestro país que la democracia ha sido mejor valorada por los mexicanos que en este 2020. Sí, habría que considerar que el proceso de transición democrática en México pues es un proceso que podríamos testear históricamente desde 1968 con los cambios de lo que significó ese movimiento estudiantil y que más tarde en la década de los 70 se tradujeron en un conjunto de reformas institucionales, en la creación de instituciones como el entonces Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, y esas transformaciones en las reglas y en las instituciones derivaron, como bien sabes, en una alternancia política a nivel federal en el año 2000. Habría que señalar que en esos años pues el cambio político inédito en la vida pública, caracterizado esencialmente por el gobierno de un partido hegemónico, pues había generado altas expectativas y confianza en la democracia. Desgraciadamente esas expectativas y esa confianza de los ciudadanos con respecto a las reglas democráticas hoy van en picada. Es decir, el mayor aprecio a la democracia fue cuando ocurrió la alternancia del PRI al PAN en el año 2000? Yo creo que sí, habría que considerar que fueron más de 70 años que tuvimos. Algunos hablaban de un partido de Estado, otros hablaban de un partido hegemónico. Lo cierto es que no habíamos tenido la alternancia política propia de cualquier régimen democrático digno de ese nombre, de suerte que la alternancia en el año 2000 con el gobierno de Fox, pues fue una buena oportunidad para que los ciudadanos confiaran en la democracia. Lo cierto es que esa democracia no ofreció resultados y eso se tradujo, entre otras cosas, en desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos emanados democráticamente. El aprecio hacia la democracia o la valoración positiva hacia la democracia entonces empieza a caer a partir del sexenio de Fox, cuando los mexicanos se dieron cuenta que pues la democracia o la alternancia no solucionaría todas las problemáticas. Habría que señalar un dato: la democracia es un gobierno frágil, es decir, no existe una vacuna
que se haya inventado en clave democrática para que la democracia resuelva de forma automática pues un conjunto de problemas que se venían heredando desde muchos años atrás, de suerte que en el momento en el que los gobiernos electos democráticamente, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pues no ofrecen los resultados que los ciudadanos quieren, pues eso evidentemente genera malestar y genera descontento. Sí, viene 2006, una elección muy polémica, doctor Sergio Ortiz, que va a presentar hoy este libro, Lecturas sobre problemas de la democracia en México, viene una elección de 2006 en donde el actual presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que se cometió un fraude electoral. La diferencia entre el entonces candidato del PAN y el candidato del PRD fue mínima, 0.56%, si no me equivoco. Exactamente, incluso hubo una película al respecto. Yo creo que un suceso que hubiese ¿Esa elección atentó contra la democracia en México? Lo que pasa es que generó malestar. Me parece que fue insuficiente el número total de casillas que se volvieron a recontar. Me parece que una fórmula política para ofrecerle una salida a ese conflicto hubiese sido aquella en la cual se volviesen a recontar la totalidad de los votos. El voto por voto, casilla por casilla. Por supuesto, que fue el eslogan que planteó el entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática y hoy presidente de la República. Eso hubiera dado certeza a todos los jugadores y al conjunto de los ciudadanos de que los resultados fueran así. Desgraciadamente no se contaron la totalidad de las casillas y me parece que ese suceso es, entre otros, uno de los que más abonaron para erosionar la credibilidad de las instituciones electorales, para bien y para mal. Cuestionada su legitimidad, asume la presidencia Felipe Calderón y le declara la guerra al narco. Ahí tenemos un problema, porque parece que no hubo el diagnóstico preciso, la estrategia adecuada, y todo parece indicar que a partir de entonces la escalada de guerra y de violencia que hoy vive este país, desgraciadamente, pues tiene su inicio en esa decisión que para muchos es una decisión equivocada. Cuando vas a establecer una estrategia de combate a un problema tan grave como es los grupos de la delincuencia organizada, pues tienes que hacer un balance que ponga o sopese los costos y los beneficios, y me parece que esa decisión está cruzada más por la buena voluntad que por un diagnóstico y una evaluación certera de cuáles eran las consecuencias favorables o desfavorables de lo que suponía implementar una medida de esa magnitud. Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón lo hizo para legitimarse. Lo que pasa es que hay un problema de legitimidad de origen. Había evidentemente una falta de credibilidad de que él había llegado con la legitimidad que ofrece la democracia, que es la legitimidad de los votos, de suerte que esa crisis de legitimidad de origen se pretendió de alguna manera resarcir a través de una legitimidad de ejercicio, pero parece que no fue suficiente. Sí. Luego viene Enrique Peña Nieto y gana de a buenas Enrique Peña Nieto. Sí, digamos, se respetaron el conjunto de reglas establecidas. O la diferencia de votos entre él y López Obrador fue tal que no hubo cuestionamiento, así como lo que ocurrió en 2006. Eso es cierto, pero detrás de eso también hubo una alianza del entonces presidente de la República, pues con grupos de la oligarquía mexicana y fundamentalmente de la televisión. Es decir, Peña Nieto demostró ser un personaje creado mediáticamente, sin muchas habilidades y sin muchas capacidades para conducir la vida pública. Actualmente, la vida frívola que lleva en las revistas del Jet Set, pues ilustran en buena medida el talante moral y político de este personaje. Sí, bueno, y también la alianza con el Bester, ¿no? Por supuesto. El Bester gordillo. Es el beso del diablo. Y luego le dio el quinazo el Bester. También para tratar de legitimar el principal cuestionamiento en aquel entonces, que era el de la corrupción, que se extendió a lo largo y ancho de su sexenio. Estarás de acuerdo conmigo que fue esencialmente un candidato mediático. Sí. Frente a los problemas de la vida pública, pues resulta completamente insuficiente. López Obrador gana la presidencia de manera abrumadora en 2018. ¿Y la democracia qué? Los mexicanos, a partir del triunfo de López Obrador, pues digamos que califican mejor a la democracia. Hay una diferencia entre lo que pensaban los mexicanos en 2018 y lo que pensaban antes. Lo que sucede es que por primera ocasión, digamos, desde lo que llamamos el cambio democrático en México, teníamos una alternancia por alguna opción lo más cercana a la izquierda.
Recuerda que la alternancia en el año 2000 se dio con un candidato emanado de las filas del Partido Acción Nacional, en el año 2006 por un candidato también del Partido Acción Nacional y en el 2012 volvió a repetir entonces el PRI. Ahora bien, no habíamos tenido la posibilidad, como había sucedido en otros países de América Latina, que la alternancia política se diera por la vía de la izquierda, de suerte que fue una oportunidad que al final del día se realizó y que volvió a dotar de legitimidad a las instituciones que están, digamos, diseñadas para que los ciudadanos voten y su voto valga. Ahora bien, el hecho de que exista una legitimidad de origen no quiere decir que la democracia que actualmente existe en el país, frágil, inconclusa, pues esté salvada de otros problemas. Exactamente. Pues se ha mencionado mucho que el presidente López Obrador quiere destruir a los organismos autónomos y se ha mencionado que Morena quiere controlar el Instituto Nacional Electoral. Vienen 4 renovaciones en el Instituto Nacional Electoral, vienen 4 nuevos consejeros. Y se menciona que pudiera haber ahí un golpe, digamos que para que así como el PRI controlaba en su momento, ahora Morena pretendería controlar el órgano electoral. Esperemos que esos augurios no se cumplan, sí, porque la creación de organismos autónomos constitucionales no es gratuita, sino responde a la necesidad de establecer órganos constitucionales que establezcan contrapesos con respecto al poder. Por ejemplo, el entonces SINAI o el Banco Central, o en su caso el Instituto Nacional Electoral, pues son organismos de lo que llamaríamos órganos de Estado, que están más allá del gobierno y de los jugadores políticos, para brindar un conjunto de garantías, de suerte que aquellas voces que señalan que la renovación de los actuales 4 consejeros electorales puede ser quizá la oportunidad para que el partido mayoritario, en este caso Morena, vuelva a controlar ese órgano, pues me parece un asunto realmente muy preocupante. Me parece que con altura de miras, por ejemplo, un diputado de Morena con la trayectoria y la calidad moral de Porfirio Muñoz Ledo, pues ha advertido el peligro de que se repitan prácticas que parecían que ya se habían abandonado en nuestro país. No creo que Morena, que es hoy el partido gobernante, pues quiera llevar el sello de un control, de un órgano autónomo, como sería el organismo el Instituto Nacional Electoral. Eso sería tanto como volver a la época del control de los órganos y de la vida pública que llevó durante muchos años el Partido Revolucionario Institucional. El uso del ejército mexicano por parte del presidente López Obrador en tareas de seguridad pública, en la Guardia Nacional, porque sigue el ejército haciendo labores de policía, así como lo diseñó Felipe Calderón, así como lo repitió Enrique Peña Nieto y así como lo ha mantenido López Obrador, y además le ha agregado otras responsabilidades al ejército, doctor Sergio Ortiz, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque el ejército ahora está construyendo un aeropuerto y el ejército ahora está construyendo los bancos del bienestar. Están dándole más trabajo al ejército. ¿Eso no pone en riesgo la democracia, empoderar a la milicia? Bueno, habría que señalar históricamente que el ejército mexicano tiene una raíz popular. Es un ejército que nace a partir de desmantelar el viejo ejército oligárquico del porfiriato, y la revolución, si tiene uno de los cambios fundamentales, es darle una base popular al ejército. Y al mismo tiempo vale la pena señalar que el ejército mexicano no fue un ejército golpista, como sí ocurrió, por ejemplo, con los militares sudamericanos en países como Argentina, como Chile, como Uruguay. De suerte que no creo que el hecho de que el ejército esté adquiriendo nuevas funciones en la vida pública pueda traducirse necesariamente en una crisis democrática. En todo caso, podríamos discutir en clave democrática el hecho de que la estrategia que está diseñando el gobierno federal para enfrentar el problema de la delincuencia organizada, pues sea una estrategia que ponga en el centro la Guardia Nacional. Pero ese es un asunto que tendría que discutirse en términos de sus competencias, de su viabilidad, de si eso se traducirá en una militarización o no de la vida pública, si eso es una continuidad o no de la estrategia que viene desde Felipe Calderón, pero no veo en eso necesariamente ningún peligro o ningún atentado que atente que pudiese poner en crisis la vida democrática mexicana. Eso sería suponer que el ejército mexicano no es un ejército civil, y lo que hemos tenido históricamente es que el ejército se ha subordinado al presidente de la República, que es considerado, como tú bien sabes, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Sí, ¿López Obrador se va a reelegir?
abrir. No creo. Hay muchas tentaciones por parte de López Obrador de concentrar demasiado poder, de tomar muchas decisiones, de monopolizar la vida pública, pero él mismo dice, un poco retomando la herencia de la cual él se plantea continuador, que es la herencia de Francisco I. Madero, que no se reelegirá de la vida pública. Y no solamente lo creo en términos de lo que él mismo ha profesado públicamente, sino me parece que esa es una herida de la vida pública mexicana que no tendría por qué necesariamente volverse a abrir. Yo veo, después de que termine el sexenio de López Obrador, pues en su famoso rancho que se llama, ¿cómo se llama ese rancho? La chingada. Exactamente, bien que lo conoces. Se va a ir se va a ir a su rancho. A su rancho el presidente López Obrador. Así es. Bueno, hoy, pues interesante la conversación que tendrá el doctor Sergio Ortiz. Estará Guadalupe Tadei, lectura sobre problemas de la democracia en México. Hoy jueves 20 de febrero a las 7 de la tarde si en el auditorio. Si me dejas un comentario final, claro. Habría que señalar que el libro del doctor Juan Pun Medina, rector del Colegio de Sonora, pues es un libro que logra, digamos, tomarle el pulso a algunos de los problemas actuales, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, que está atravesando la democracia mexicana. Por lo tanto, recomiendo ampliamente a tu enorme público de radio escuchas, pues si pueden asistir a esta presentación, que digamos, de este magnífico libro de mi colega y también amigo, el doctor Juan Pun Medina. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho por esta bonita, por ese bonito diálogo. Nos vemos por allá. Gracias. Reporte 100.